En el velo de la medianoche, 4 amigos se reúnen en torno a una mesa para explorar los secretos más profundos y los misterios más intrigantes. Bienvenidos a Ingenuos del Misterio, un podcast enigmático donde nuestras conversaciones despiertan la curiosidad y destapan nuestras reflexiones más locas. No somos expertos ni lo queremos ser, pero aseguramos una experiencia que te sumergirá en un mundo de incógnitas y te invitará a descubrir los misterios ocultos de la noche. ¿Estás preparado para adentrarte en nuestra tertulia y explorar lo desconocido? Entonces, ponte los auriculares, siéntate en esta mesa, cierra los ojos y déjate llevar por la oscuridad de la medianoche. Bienvenidos a los informativos de la sobremesa de Ingenuos. Interrumpimos la programación habitual para conectar con el cuartel de la unidad ingenua, donde el sargento tiene un anuncio urgente para nuestros oyentes. ¡Reclutas! ¡Firmes! ¿Dónde creéis que vais, chavales? Estas vacaciones os vais a ir a la puta mili. Ay, vacaciones, mis cojones. En esta sobremesa hoy vamos a desmontar otro mito nacional. Hoy nos ponemos firmes, ajustamos bien las botas y nos preparamos para descubrir la cara oculta de uno de los mayores cuentos que se han vivido en este país. Las vacaciones en la puta mili. Porque claro, todo el que hizo la mili lo recuerda con nostalgia, como si hubieran pasado un año en un resort con pensión completa y actividades recreativas. Ay, la mili. Una experiencia que te hacía hombre, que te enseñaba valores, que te forjaba el carácter. Sí, claro. Y también te enseñaba a pelar patatas durante 12 horas seguidas y a dormir con un ojo abierto por si al sargento le daba por hacer una inspección sorpresa. Pero tranquilos, porque nosotros, que no hemos pisado un cuartel en nuestra vida, venimos con la actitud de un recluta en su primer día, desorientados, cagados de frío y preguntándonos qué coño hacemos aquí. Así que hoy vamos a cuestionar todo lo que nos han contado sobre la mili. Buenas noches a todos y ser bienvenidos a un programa más en la sobremesa de Ingenuos del Misterio, con Jacinto, Jesús, Guille y yo, Xavi. Una vez más, en esta sobremesa llena de recuerdos, historias y, por supuesto, misterios. Hoy nos adentramos en un tema que para muchos es una mezcla de nostalgia, humor y dureza. Historias de la puta mili. Porque sí, amigos, la mili fue una etapa que marcó a generaciones enteras, con anécdotas que parecen sacadas de guiones de cine, pero que fueron vividas en primera persona por quienes pasaron por esos cuarteles. ¿Qué tal, chicos? ¿Preparados para esta inmersión en la España de los cuarteles, los mandos y las noches imaginaria? Ya te digo, sí. Estamos listos para la batalla. Hoy es una experiencia. Hoy nos vamos a hacer soldados. La mili, ¿qué creéis? Si siguiera obligatoria hoy en día, ¿os habría cambiado en algo o seguiríais siendo los mismos ingenuos de siempre? Tú, Jacinto, no vales. Yo por eso me he callado. Yo no quiero decir nada de eso, vosotros. Está para Guille y Jesús. Pues la verdad es que tiene que ser una experiencia jodida. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque... vamos, no estamos... la sociedad de hoy en día no está preparada para coger un arma. No tenemos los mismos cojones. Yo no me sentiría preparado tampoco, ni mucho menos. O sea, es algo que te tiene que nacer, como la gente que supongo que de vocación quiere ser militar, porque le gusta ese mandato, ¿no? Esa manera de ejercer esa profesión como el militar.
Pero yo a día de hoy me pones a saltar 2 escalones y me caigo al suelo redondo. No, y es eso, ¿no? Que en esa época, bueno, ahora lo hablaremos, pero tuvo que ser un impacto a la gente que le tuvo que tocar. Totalmente. Del no querer vas a querer sí o sí. Sí, sí. Entonces damos suerte a que no tengamos que vivir esa etapa como tal, aunque está siempre la misma frase que siempre nos dicen, no, te falta mili. Te falta mili. Bueno, pues quién sabe. A lo mejor sí. ¿Quién sabe? A lo mejor me falta mucha mili, pero de momento yo no la he hecho. Pero bueno, al fin y al cabo estáis preparados. Hoy creo que es un programa muy chulo. Nosotros 3 no sabemos de nada y esperemos que Jacin sea nuestro mentor y nuestro sargento. Yo intentaré ilustraros, intentaré transmitir lo que viví yo, ¿vale? A ver si conseguimos algo chulo. Yo juego al Call of Duty. Pues nada, antes de arrancar con el tema de esta noche, Jacin nos trae esos agradecimientos ya tan especiales en esta sobremesa para todos nuestros oyentes y compañeros de podcast. Pues sí, mira, en primer lugar quisiera saludar y cómo no agradecer el cariño que nos muestran todos nuestros oyentes desde el principio, como por ejemplo David Cabo, Esther Pulido, Isidro, Rosa, Edugalia, Raquel Benito, que por cierto está muy callada. Te echamos de menos, Raquel. Esperamos que estés bien. Vale, Lolita Márquez, que en el último programa ha hecho un comentario por ahí, ha vuelto a dar señales. Por supuesto a Raquel Bravo. Luego todos los que han venido de Expreso Medianoche o de Nébula, como Isabel Palomino, Ernest, Inmaculada, Vanessa, Sergio, Uxue Paniagua o Nieves Álvarez. Y todos los demás que sois un montón. Después, como no, nuestro padrino José Paredes, de Expreso de Medianoche, y su equipazo, Pedro Ibáñez, Manu Carreño, Silvia Faura, etc. Y como no, a Luis de Vía Incógnita Radio, a Karel de los Poemas de Dragón, a Dani de Ecos del Heladerno, que ya mismo hay una colaboración por ahí, que nos ha aconsejado cosillas también, a Albert de Látil DT, que también quiere colaboración, a Fran y Nerea de Mi Oscuro Relato, que son cada programa me sorprende más, a Susana de Más Allá del Crimen, que siempre está ahí pendiente, y por supuesto a Álvaro Gil de la Catedral Atroz, que estamos ahí preparando el próximo programa, que bueno, esperemos que nos deje perplejos, y bueno, y en principio ya está. A todos los que estáis ahí cada programa atentos y demostrando vuestro interés y cariño. Pues gracias, Jacin, y ahora sí que sí, es momento de adentrarnos en el tema de esta noche. Un abrazo muy fuerte a todos, porque lo que viene os va a dejar firmes. Hoy vamos a recorrer esos relatos de la mili que forman parte de la memoria colectiva. Desde los que hicieron con resignación hasta los que lo recuerdan como una de las mejores épocas de su vida. Y como no, podemos hablar de esto sin alguien que lo haya vivido en carne propia. Esta noche, Jacinto, veterano del equipo de Ingenuos del Misterio y de esta sobremesa abarrotada de polluelos ingenuos, nos va a contar de primera mano cómo fue su paso por la mili, sus mejores y peores momentos y quién sabe, quizá nos revele algún secreto del cuartel. Pues Jacinto, antes de nada, cuéntanos, para romper un poquito el hielo, cuando te llegó la carta de la mili, ¿cómo te lo tomaste? ¿Eras de los que aceptaban su destino o intentaste librarte como fuera? Bueno, Xavi, mira, yo tengo que decir que yo me fui más tarde de a la mili. Yo no me fui con 18 años, yo me fui con 20, porque pedí prórroga por estudios. Yo estaba estudiando FP y bueno, pedí prórroga por estudios. Entonces a mí me llegó la carta con 20 años. O sea, yo era más mayor que el resto de mis compañeros. Había más gente como yo, pero casi todos eran con 18, yo con 20. Yo era como un poquito aventajado, ¿vale? Yo tenía más experiencia. Vas con ventaja. Entonces, ahí está. Entonces, cuando recibo la carta yo pienso, bueno, me va a tocar aquí en Barcelona. Porque sí, y no. Me tocó en Cartagena, en la Marina. ¡Ostras! Yo que no sé casi nadar, Ay, me toca Cartagena. Y bueno, simplemente, pues, ¿qué pasa cuando te toca, cuando ya sabes el destino? Pues, ¿qué haces? Avisas a tu entorno y en el trabajo. Yo entonces trabajaba y bueno, pues no intenté librarme ni nada, simplemente tenía que hacerla y sí, avisé en el trabajo. Tuve la suerte que me guardaron en el trabajo, buscaron un sustituto
y ya el chaval entró con la condición de cuando venga Jacinto, te piras. Y así fue. Ese fue el día que recibí la carta. Ya te digo, ya estaba previsto, ya estaba en prealerta porque ya sabía que me tocaba. O sea, la sensación esa previa ya la habías asumido de alguna manera. Sí, porque como había hecho ya la solicitud de prórroga y tal, ya... Claro, ya no había marcha. Pero bueno, yo pensaba que me iba a tocar por aquí cerca, ¿eh? En Gerona. No. Y no a Cartagena. A Cartagena. A la Marina. Yo recuerdo una anécdota que has contado a veces entre nosotros, que de camino a la estación o algo así, con la mamá, le decías... ¿Cómo era? ¿Cómo era la historia? Hostia, qué cabrón. O sea, bueno, perdón, quiero decir, que sinvergüenza. Pues íbamos, la Tere y yo, bueno, mi mujer y yo, en el metro, de camino a la estación, y... Hostia, es que esto tendría que verse en imagen. Bueno, lo veremos en imagen. Y me pregunta, oye, por cierto, ¿los sordomudos van a la mili? Y le hago... Y entonces estuvo riéndose pobrecita 10 minutos. Y la gente decía, ¿pero qué le pasa a estos dos? Sí. Le hacía señas como en plan de que no veía o algo así. Sí. A ver si llegabas a librarte de ir a la mili. Qué bueno. Pues hablando de anécdotas, ¿cómo fue tu primer día? ¿Esta imagen de sargento gritón y novatos perdidos es tan real como la pintan en las películas? Mira, el primer día. Bueno, primero te voy a relatar un poquito lo que es el viaje, ¿vale? Te subes en un tren que toda la peña va para el mismo cuartel que vas tú, ¿vale? En este caso yo iba al cuartel de instrucción militar de Cartagena. Y, bueno, pues ahí entablas amistad. Ya, coño, te haces tu grupito, te juntas con 3 o 4 y tal. Bueno, también vamos todos acojonados porque no sabes a lo que te enfrentas y tal. Y, bueno, llegamos a la estación. Nos estaban esperando, ya ahí te empiezan a gritar, el sargento gritó, que no eran sargentos, eran chavales de reemplazo que eran cabos de instrucción. Que yo, por cierto, spoiler, yo me hice de esos. Porque se vivía de puta madre. Pero bueno, luego lo cuento. El caso es que, bueno, llegas allí, te empiezan a guiar, te separan por grupos como a ellos sale de los cojones, y te rapan la cabeza, te dan un traje que no te va ni de coña, que luego tú entre la gente que hay ahí, el que ves que le vea muy grande, se lo cambias a él porque igual te va mejor a ti, total, que te buscan la vida y te haces un traje a tu medida. Y te ves solo, no ves a nadie de los que viste en el tren. Hostia. Y si lo tienes al lado no lo reconoces, claro, porque le han rapado la cabeza y va de azul como tú. Y ese fue mi primer día. Entonces llegó un momento que cuando ya nos ducharon después de raparnos la cabeza, venga a la ducha gritándote, no sé qué. Sí, rollo película. Qué horror. Y cuando ya te ves ahí solo, pelado, que no tienes a nadie, entonces me entró un poco de melancolía, hay que decir las cosas, ¿no? Te acuerdas de tu familia, de tu novia, Y eso es solo el primer día. El primer día. Es que el primer día que para mí fue uno de los más duros. Luego ya empiezas a hacerte colegas, empiezas a conocer gente, pero el primer día... Claro, la gente que... Tú llegas allí en el tren jiji, jaja. Claro. Pero eso se te corta en cuanto te bajas del tren. Cuando llegaste porque te están gritando, venga, va a hacer una fila, no sé qué, de este palo, ¿no? Y sí, te llevan al cuartel, te rapan, te metes en la ducha, te dan una ropa que... Bueno, lo que os he contado, ¿no? Y cuando te miras al espejo ni te reconoces. No, claro, tío, pues te pega una rapada que tampoco se esmeran, ¿eh? O sea, no hay degradado, ahí. No. ¿Qué va? Y ese fue, que no volví a ver, os aseguro, que de la gente del tren no volví a ver a ninguno. Hostias. Y estábamos allí, ¿eh? Pero aquello es muy grande, ¿eh? También os quiero decir que había 6 batallones y es muy grande. Éramos muchos. Es que eso a nivel emocional, o sea, el primer impacto que sea así tan duro, yo creo que eso es súper cruel hacia una persona que en ese caso, adolescentes, en pleno crecimiento, en plena explotación, que puedes estudiar, ¿no? Lo que dices, empezar a trabajar, ese shock tiene que ser traumático el primer día y la primera semana. Te rompe tu estabilidad, ¿no? O sea, en pocas horas tu vida cambia. Es que hay peña que... Yo porque, bueno, cada uno se lo toma como se lo toma, pero hubo peña que se lo tomaba mucho peor que yo. Y había gente que estaba llorando como una magdalena. Había el típico chaval que no ha salido de su casa en su vida. Es que hay gente de todo tipo. Claro. Y te mezclan y son todos iguales, ¿eh? Ya puede ser un niño pijín de Pedralbes como puede ser un barrio bajero de Vallecas. O sea, ahí estábamos todo el mundo
todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Y hostia. Qué fuerte, qué terror, la verdad. O sea, a mí me supone un terror que es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que si a día de hoy se hubiera obligatoria con mi personalidad, yo lo pasaría muy, muy, muy mal. Bueno, te sorprenderías, ¿eh? ¿Sí? De ti mismo, sí. Al final acabas sacando fuerzas de donde sea. Sí, o sea, ten en cuenta que tienes que espabilar. Claro. Tienes que sobrevivir. Vale, sobrevivir no es la palabra, No, ¿no? pero tienes que adecuarte, tienes que resignarte. Claro. Y hay que pasarlo. Hay que pasarlo, tienes que vivirlo, tío. Y tanto. Pues dentro de esos cuarteles seguro que viviste alguna situación que solo puede pasar ahí. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar? Pues sí, tengo varios. Algún momento, bueno, un poquito durillo. Bueno, imaginaos, haciendo la instrucción, ¿vale? Bueno, pues tienes que hacer guardias por las noches, que le llaman imaginaria. No entiendo por qué se llama así, pero se llama imaginaria. Que te imagines, no sé. Total, que, bueno, te ves de repente, por supuesto, los que éramos así, ahí el recluta nuevo le decían peludo, ¿no? El que era peludo, el que era nuevo, pues te tocaba las peores horas, ¿no? A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y eran guardias de 2 horas. Entonces yo me acuerdo que verte, o sea, sin tener ni puñetera idea, te levantaban de la cama, te ibas a una especie de garita y tenías que estar ahí vigilando, que decías, si aquí viene alguien y me ataca, Ni me entero. o sea, ¿qué hago? ¿Me lloro? ¿Le grito? Sí, te dicen, pide santo y seña, no sé qué, ¿vale? O sea, tienes que pedir como una especie de... Si es alguien de allí, pues hay una contraseña que le dicen santo y seña, que tú la pides y si el tío te contesta, pues es de los tuyos, y si no te contesta, pues cargas arma y disparas. Tienes orden de eso, ¿no? Y tú eres un chaval con 18 años que estás acojonado porque es de noche, porque todo lo que se oyen son ruiditos, porque bueno, total, que al final acabé flipar, y esto es verídico, os lo juro, me hice colega de un gato. Había un gatillo, sí, un gato que estaba por ahí y hablaba con él y yo luego me daba cuenta y decía, pero ¿qué coño estás haciendo? Que estás hablando con un gato. Pues de ahí viene el nombre, ¿no? De imaginaria. Al final, imaginaste que era una persona de ese o sea, gato. Pero hablándole al gato como si fuera un colega. O sea, abriendo tu corazón, o sea, contándole cosas, diciendo, tío, que solo estoy, no sé qué, tengo ganas de ver a mi novia, o sea, de este palo a un gato. Flipas. Que luego te das cuenta y dices, tío, de verdad, ¿eh? Es que molaría hablar de eso, porque al final el silencio debe ser aterrador. Claro, imagínate, tú te dan un arma, el CEDME este famoso, CEDME, ¿no? que dices, tío, pero si no he disparado con él, si es que no sé ni cómo coño va esto, tío. Claro, eso es lo que yo te iba a preguntar. Al final, durante las primeras semanas hay un adiestramiento, ¿entiendes? Sí, claro. Antes de que tú veas pero a bueno, una guardia... el adiestramiento básicamente es desfilar para cuando venga tu familia a verte, para jurar bandera. O sea, el rollo está en que quede algo bonito para jurar bandera, que es ese acto solemne, que es pasar por delante de la bandera y darle un beso, hacer así. Hacer el gesto y bueno, y está tu familia y ese día te vas de permiso y te destinan. O sea, ahí te cambian te vas de ahí, te vas del cuartel de instrucción militar y te puedes ir. Yo, como era marinero, pues tenía todos los números de irme pues a un barco, a un dragaminas, Claro. O sea, en fin. Porque en sí el periodo de la mini, ¿cuánto...? Yo en mi caso, yo era del 91, madre mía, no hace años, tío. Claro, recordemos que Pues la mini acabó en el 2001, ¿no? Pues no lo sé, Creo que no me acuerdo. Yo era del 91, yo era el último reemplazo, bueno, el penúltimo reemplazo que hacíamos un año. Y la mili en la Marina eran 18 meses, o sea, 1 año y medio. Lo que pasa es que luego la bajaron a 1 año. Yo tuve la suerte de hacer 1 año. Yo hice 1 año justo de mili. Buah. Entonces, la gente del 92 ya hacía 9 meses. Pues todo fue cada vez menos, Claro. hasta que al final lo que decías, ¿no? Que dejó de ser obligatoria. Pero yo hice 12 meses. 12 meses. Entonces, Ahí esas primeras... viví un cumpleaños, viví un fin de año, viví unas navidades, o sea, es muy chulo, es muy guay. Es una experiencia que se recomienda, ¿no? Sí. Se hizo colega de un gato, pero... No, pues yo pensaba que sí que había un adiestramiento, no militar, pero al menos si te dan un arma, si te dan... En lo que es la instrucción militar del principio es simplemente un desfile. Lo que yo me hice, cabo monitor instructor, y yo disparé con una pistola, una 9 milímetros Parabellum, yo la montaba y la desmontaba, pero porque yo me hice cabo. Cuando eres cabo ya sí que te enseñan a disparar. Yo sí que fui al campo de tiro, pero porque me hice cabo.
¿vale? Que esto es otra historia. O sea, tú te intentas buscar la vida ahí, como os decía, y la mejor manera era intentar buscarte una manera para vivir mejor. Y te decían, tío, hazte cabo, no sé qué, no sé, ¿vale? Y sí, yo me hice cabo monitor instructor. Yo era cabo monitor instructor. Y entonces yo sí que disparé. Disparé con pistola y con el CEDME. Y encima la montaba y la desmontaba, ¿eh? Y así una pregunta antes de poder... O sea, en el momento en que tú tendrías... ¿Cuántos años me habías? 20 años. En el momento en que a ti te dan una arma, ¿qué sensación? O sea, claro, nosotros pues estamos acostumbrados a los videojuegos, lo que sea, y campos de tiro, lo que sea. Pero en el momento en que tú tienes 20 años y te están diciendo esta arma, como tú has comentado, si no te dan las señas indicadas, ¿abres fuego? Tú lo primero que piensas que esa arma tú no la asocias a que algo es algo que dispara. Porque cuando haces la instrucción estás todo el rato con ella. Es como una especie de una herramienta que la tienes ahí que no... Pero ese cacharro dispara. No tiene balas, lógicamente, cuando estás haciendo la instrucción, pero sí que tiene... Es un arma. La sensación, pues eso, que no eres consciente de lo que es hasta que disparas por primera vez. Hostia. Al principio es una especie de... Bueno, es como el que lleva un pico y una pala, ¿no? Pues es tu pico, es tu pala, ¿no? Pero luego no, luego cuando disparas por primera vez dices, guau, tío, esto tiene, claro, el retroceso que tiene, la hostia que pega, en fin. Y al final te da respeto, Sí, evidentemente, claro, tío, porque sabes que con esa arma vas a matar. Las balas que tiene un CEDME, joder, Ya ves. que son grandes, que no son perdigones, tío, No, son ni balas. tanto. Totalmente. Y cuéntanos un poco ese lado oscuro de la mili, que dicen que había dos caras, ¿no? La que te la podías pasar súper bien. En esos momentos supongo que también habría diversión. Y la de sufrir faenas que fueran mandadas por ahí. Vale, mira, supongo que te refieres a las novatadas, ¿no? Vale, las novatadas... yo tuve la suerte de en el cuartel de Cartagena donde estuve yo, había... Una cosa es una broma y otra cosa son putadas. Entonces yo tuve la suerte de que a mí me hicieron bromas. Yo no sufrí ningún abuso, ni yo ni ningún compañero mío, cuidado, que yo viera. Allí lo que hacían pues eran bromas. Entonces una de las bromas que nos hacían ahí le decían la carrera de motos. ¿Qué te hacían? Te ponían, dormíamos en unas habitaciones, imaginaos, las literas eran de 4. O sea, eran unas pedazos de literas que flipan. Aquello se llamaba sollado. El sollado era el lugar, la pedazo de nave donde dormíamos, ¿no? Entonces ahí, imaginaos lo grande que eran pasillos inmensos. De camas. De camas, ¿no? Entonces, una de las novatadas que era la carrera de motos, te dejaban en gallumbos con las botas, sí, gallumbos en las botas, y entonces los veteranos hacían un pasillo con las almohadas. Entonces, tú tenías que pasar como si fueras una moto y te pegaban un almohadazo. Y eso formaba parte del ritual de las novatadas, ¿no? Pero no era... A ver, siempre había algún espabilado que dejaba una bota dentro de la almohada. Hostia. Yo tuve la suerte que a mí no me dieron, pero el que le pilló con una bota, pues ese no le hacía ni puta gracia, ¿no? Más bromas, pues yo qué sé. Oye, tú me haces la cama a partir de ahora. Entonces, ese veterano era tu protector. Que eso también era muy así, ¿no? O sea, yo por ejemplo tuve la suerte de que cuando ya me destinaron, cuando ya juramos bandera que nos cambian de destino, a mí me tocó, madre mía, me tocó el Arsenal de Cartagena. O sea, yo no me fui a barco, me quedé ahí al lado, que el Arsenal era como una especie de ciudad, que allá había... Bueno, total, que aquello, ahí nos estaban esperando, porque como yo era monitor e instructor, yo era el que gritaba a los reclutas, pues me estaban esperando, bueno, yo, la imagen que cuando entré al Arsenal, fijaos, situaros, un tipo que estaba en la cocina, un soldado, un recluta, con 2 cuchillos, haciendo así, ¡carne fresca! ¡Esta noche vais a flipar! Y tú decías, madre mía, vamos a morir todos. Y todo era porque éramos cabos monitores e instructores. Ostras. ¿Vale? O sea, imaginaos el rollo, Sí, ¿no? sí. Y ahora no sé, se me ha ido el tema con esto del carne fresca. Bueno, eso, en el Arsenal nos tenía muchísima manía. Entonces, fijaos si aquello era la jungla, ¿eh? El Arsenal era una locura. Entonces, las primeras noches a los cabos monitores e instructores nos pusieron aparte, porque venía por nosotros. O sea, nos pusieron en un sollado, un sitio donde dormir, pero cerrados con llave. Sí, o sea, aquello, ahí sí que hubo un poco de movida. Ahí sí que pasamos algún día de miedo.
Luego ya la cosa se calma y no pasa nada, ¿no? Pero sí. Cosas, las novatadas. No hay tanto. La mili. Sí, se vivieron eso. Bueno, pues momentos eso. duros. Vale, que ahora lo he recordado. Estando allí en el Arsenal, que era la locura, había un primo de mi mujer, de mi novia entonces, el Chencho. Que no nos escuchará, pero bueno. Y, hostia, lo veo y lo vi como Dios, ¿no? Sí, como como una luz. iluminado, como una aura así que le rodeaba. Y digo, coño, el Chencho. Y me dice, ¡primo! Y dice, este es mi primo, ¿eh? Y a partir de ese día, eso fue el primero o el segundo día, a partir de ese día yo era el primo del Chencho, con lo cual Se acabó. Intocable. a mí no me tocó nadie. Tuve muchísima suerte, también os lo digo. Ostras. Vale, eso es lo que os quería contar, que había perdido el hilo. Bueno, pues eso es una historieta No, evidentemente. Mira, al final- de las novatadas y de la... Yo tuve suerte, ya te digo, porque el chaval bueno, y a partir de ahí, bueno, coleguitas. Hostia, qué bueno. Pero qué castigo, también. Sí. Porque... Bueno, ahí yo... Perdón que te corte. No, tranquilo. Allí yo recuerdo chavales que ni siquiera fumaban y por hacerse el coleguita de los veteranos, pues terminaron metiéndose en droga dura. Por eso mismo quería llegar ahí. O sea, al final tú entrabas siendo una persona y a lo mejor o no salías Sí. o salías totalmente Destrozado, tocadísimo. sí. O sea que... Sobre todo en la por esa época, parte- en la época que yo viví, yo tuve la mala suerte de vivir el mundillo de la heroína. Que ahí había muchísima gente, bueno, había gente que se liberaba por ser toxicómano de estar enganchado a la heroína, ¿no? Y yo he visto gente, chavales, ya os digo, que no, ni fumaban y acabaron enganchados en la heroína. Eso sí que es una pasada, ¿eh? Eso es muy triste, porque al final... Y es por hacerte el coleguita. El coleguita. Por no sufrir Por ese no- porque abuso porque no te puteen, Claro. Exactamente. Es una pena, porque al final se cargaron a mucha juventud. Al final que- era un juego mental, ¿no? También la mili. Por lo que está viendo, ¿no? Era como intentar estar lo más estable, pero de la manera más sana. Y al final a lo mejor cogías un camino que no era el correcto. Si eras un poquito débil de mente, estabas perdido, ¿eh? Estabas perdido. Porque podías caer, por ejemplo, una de las cosas pues, era eso, en las drogas. Claro. Ahí había muchísimas. Bueno, ten en cuenta que yo, ahí en Cartagena, pues hay gente de todos lados. Y entonces en mi época, que era la época de la ruta del bacalao, Sí. ahí había pastillas, drogas había de ese tipo, de éxtasis, claro. de tripis y tal, eso había muchísimo, ¿no? Pues madre mía, sí que fue, bueno, muy triste. Al final esa es la cara oscura de la mili, que... No sé vosotros qué opináis, ¿no? ¿Qué se quería conseguir con la mili? ¿Qué creéis que se quería conseguir? Yo pienso que lo que querían es que te hicieras un nombre. Allí te vendían la mili como, no, la mili hay que hacerla para que te hagas un nombre. Y bueno, ya te digo, o sea, tenía cosas buenas, ¿no? A ver, que estoy contando todo lo malo. Pero yo, por ejemplo, hice amigos que a día de hoy tengo contacto con ellos y son amigos, tío, son colegones. Tengo amigos de Valencia, tengo amigos de Castellón, tengo amigos de Barcelona, de Gerona, que eran gente, tío, que eran como tu hermano. Claro. Porque estás viviendo con ellos son 12 meses. Durante todo el día Todo con el ellos, día. o sea, pasas tu cumpleaños, o sea, eso sí que es cierto, ¿eh? La amistad, la convivencia y la amistad el vínculo que se crea es muy guapo, eso sí que es verdad, ¿vale? Pero poco más, ¿por qué? Porque puedes perder el trabajo. Muchísima gente de mi generación perdió trabajo. La novia la pierdes también, o sea, en fin. Claro, perdías una vida detrás. Claro, perdías 12 meses de tu vida. Que son Y te gastabas muchos. una pasta, ¿por qué? Porque cuesta dinero la mili. Pues tú estás ahí sentado para el agua y tú sales cada día. Y entonces yo, por ejemplo, para costearme mis cervecitas, porque a mí me gusta la cervecita, pues vendíamos llaveros y vendíamos cosas. Aparte de la pasta que te gastas, que te mandan tus padres, o yo, que en mi caso trabajaba, yo tenía dinero ahorrado, y yo me fui pateando pues todos los ahorros, tío. Madre mía, también. Cuidado. Claro, es un año sin trabajar. Y bueno, sí, te paga el Estado te paga. Yo cobraba, era cabo, yo cobraba más. Pero hablo de pesetas. Un soldado cobraba 800 pesetas, yo cobraba 1100 porque era cabo. Claro. O sea, estamos hablando de 6 euros y pico, de lo que se cobraba al mes. Madre mía, Con eso ahora que te da para abrir la puerta de tu casa y volver atrás. Por eso te digo que sí, que me enseñó. Pues eso, yo lo bueno que saqué es
ese vínculo de la amistad, del compañerismo y de eso, esa vivencia. Solo eso, ¿eh? A mí lo que me molesta es lo que has dicho tú antes. Me molesta mucho la imagen esa de que se tenía que hacer para hacer tu nombre. Me mosquea mucho esa imagen. Es que te lo vendían así. Porque creo que... Es que la mili no hay que hacía hacerla falta. para que te hagas un hombre. Vamos a ver. Claro. Vamos a ver. Yo ya era un hombre antes de irme a la mili. Evidente, O sea, yo aparte, tenía mi trabajo, tenía mi vida... tu educación... Exactamente, yo tenía mi vida encarrilada. Y de hecho, vine de la mili y continué con el encarrilamiento de mi vida. No hice nada diferente. Por eso mismo, esa cosa me mosquea mucho cuando se oye, ¿no? O sea, hacer tu nombre, ya. Y todo lo que hay detrás de esa persona y una familia en una casa. Quiero decir, hay gente que lo está esperando. Y es triste. Y si volvieras atrás, ahora que lo ves con perspectiva, ¿crees que la mili te enseñó algo útil? Lo que hablábamos, ¿no? ¿Para la vida? ¿O fue más bien un trámite obligatorio sin sentido? Fue realmente una pérdida de tiempo. Lo único, ya te digo, la amistad que de ese grupo de 5, 6, 8 chavales que están ahí todavía y que, bueno, tienes un vínculo especial y ya está, poco más. Yo no volvería a hacer la mili. Me lo pasé bien, ¿eh? O sea, yo salía, imaginaos, yo salía de fiesta cada día. A ver, de fiesta, no era de fiesta. Cuidado. Pero yo salía cada día y me tomaba mis 4, 5, 6 cervezas, las que... Sí. Y el fin de semana, pues... Ten en cuenta, yo era cabo monitor instructor y yo tenía entrada libre en una discoteca famosa de Cartagena porque una de mis cosas era llevar a los reclutas nuevos allí. Entonces yo, como llevaba reclutas nuevos allí, yo tenía entrada gratis. Ya ves. Sabía un poquito de mafia. De mafia. Qué bueno. Pues, como no, este programa va de misterios. Y me gustaría saber que, como hemos visto a lo largo de los años, hemos oído historias de apariciones, ruidos extraños en los barracones y sucesos inexplicables. ¿Tú viste algo en primera persona? ¿Tienes alguna anécdota? Bueno, a ver, yo personalmente no viví nada realmente inexplicable quitando aquellos ruiditos que escuchaba en las imaginarias, ¿no? Pero lo que sí que os puedo contar son las leyendas, porque ahí hay en todos los cuarteles hay leyendas de cosas que han pasado y tal, que no hay nada escrito, pero sí que todo el mundo lo sabe, ¿vale? Entonces, en mi caso, donde estaba yo allí, bueno, pues había una de las novatadas que hacían, que era que le llamaban el submarino, que a mí no me la hicieron ni a nadie que yo viera por allí. Bueno, el submarino, la novatada esta era que te metían en una taquilla, te tumbaban pues la taquilla es ¿vale? Está así, en vertical, pues te ponían en horizontal y te dejaban encerrado unas horas. Entonces, tío, era un agobio porque no te podías mover, cabes justo en la taquilla, no sé qué. Bueno, pues a un chaval lo dejaron toda una noche encerrado. ¿Dónde lo pondrían? Pues yo sé, igual estaba en un cuarto por ahí que no había nadie, total, que no se puede, por mucho que gritara, nadie lo oyó, total, que se pegó toda la noche encerrado, ¿vale? Al día siguiente, cuando fueron a buscarlo, el chaval había perdido el juicio. Ostras. Se le había ido la cabeza. Es lo que os decía, ¿no? Que si tú eres débil de mente y te hacen algo así, te destroza la vida. Claro, acaba, ¿vale? contigo. Entonces, este chaval acabó, ya te digo que no hay nombre, no tengo un nombre propio que te pueda decir, pero se cuenta esta historia y que ese chaval acabó en un psiquiátrico. Wow. Sí, Qué duro, ¿eh? Sí, sí. Ostras, al final... Estaba completamente trastornado y, bueno, había perdido el juicio el chaval. Qué horror. Y bueno, ahí, no sé. Así, eso te lo he contado y dices, madre mía, tío. Esta era la más así. Había alguna más, pero esta era la más. Qué fuerte tú. O sea, al final... Y todo esto, no sé, en teoría era un secreto a voces, porque en teoría estas cosas no pasaban. En la mili no se hacían putadas. Claro. No, Claro, todo eso se tapaba. Todo esto se tapaba. Y los mandos sobre todo. Madre mía. Que, bueno, quedará en leyenda. Nadie sabe el nombre, nadie sabe si pasó o no pasó de verdad. No, seguramente pasaría. Seguro. Seguramente pasaría porque, ya te digo, yo en mi caso, aquello eran bromitas, pero sé que de buena mano que anteriormente se hacían putadas. Es que una cosa es una broma que te ríes y ya está, que formaba parte de la mili, pero otra cosa son las putadas. Eso sí que... Y yo tuve la suerte de no vivir eso. Después de escuchar a Jacinto, nos queda claro que la mili no solo era disciplina y orden, sino también un escenario de historias que a veces desafían toda lógica. Quizá sea por las noches de imaginaria,
por el cansancio o simplemente el peso del silencio en esos cuarteles. Pero, ¿y si algunas de esas historias no fueran solo cuentos de soldados aburridos? ¿Y si hubiera algo más esperando en la oscuridad de los barracones?